Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast muy importante el día de hoy. El día de hoy estaré hablando acerca del envejecimiento en la adultez tardía. Entonces vamos a desarrollar esta información ahora en este podcast. La mayoría de las personas mientras envejece desarrolla diferentes cambios, tanto físicos, emocionales, cognitivos y también sociales. Entonces, si hablamos dentro de los cambios físicos, la pérdida muscular es uno de los factores que más afecta a las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mientras menos actividad o una condición o enfermedad enfrente esta persona adulta, eh, estará más propenso a pérdida de la masa muscular, lo que esto no va a permitir que tenga un equilibrio, y por eso es la mayoría de las personas que sufren caídas o tienen el mayor riesgo de accidentes. Y otro de los cambios también dentro ya del aspecto físico, dentro o en el aspecto del cuerpo, tenemos la pérdida de la visión, que es muy común en las mujeres. La pérdida de la visión es un cambio muy común en las mujeres durante el envejecimiento. Por ende, esto no les va a permitir tanto observar con detalle o mayor detalle diferentes cosas o objetos que se presenten durante el día a día de la persona. Otro aspecto también o cambio muy importante, por ejemplo, es la audición. En algunos casos las personas o las esposas de los maridos, porque esto se da más en los hombres, a lo mejor tienen esa percepción de que la persona es distraída, o también no suele hacerle caso, o también esto le genera problemas tanto a la pareja, porque piensa que la pareja siempre le está haciendo caso omiso a ella cuando le escuche, cuando en sí la persona no tiene ya el sentido auditivo. Por lo que se recomienda a esta edad es que se use los audífonos para poder tal vez prevenir a largo plazo esta condición durante el envejecimiento. Dentro de la cavidad ósea también tenemos, por ejemplo, la salud ósea. Los nutrientes o la alimentación es muy importante durante todo el trayecto de su vida. Por ejemplo, si la persona no ha consumido vitaminas o calcio para poder desarrollar buena resistencia en los huesos, pues a esta edad se verá muy afectada también. Hay una disminución o el aumento de la rigidez arterial, también la disminución de la eficiencia del corazón. El corazón ya no va a latir como antes cuando tenía 15 años o 20 años. Esta persona va a tener menos resistencia, por lo tanto es más propenso a cansarse mucho más rápido que otra persona. También tenemos dentro de ella un cambio en la cual es el sistema inmunológico. Dentro de este sistema inmunológico existen microorganismos que defienden nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico es muy desgastado a esta edad? Es que el sistema inmunológico que defiende nuestro organismo empieza a confundir los mismos tejidos o células de nuestro propio cuerpo y las ve como malignas y la empieza a destruir. Es cuando esta ya empieza a producir diferentes alteraciones en el cuerpo, enfermedades también, y esto pues en sí también genera ya el envejecimiento. A través de los sentidos existe un deterioro, como había hablado también, de la vista y la audición. Pues es muy complejo. Por ejemplo, a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos, si vamos a los datos estadísticos, la mayoría de personas adultas a lo mejor son las que más tienen accidentes de tránsito debido a esto, porque son personas de edad avanzada que a lo mejor ya no tienen la capacidad para manejar un vehículo y diferentes máquinas, pero es por cierta condición, pero la experiencia sí les permite mucho.
A veces las personas a esta edad suelen olvidarse muy rápido de las cosas. A veces se olvidan hasta del nombre de sus nietos, de sus propios hijos, inclusive de su propio nombre. Entonces, ¿qué pasa en esta edad? Cuando ellos, mientras más actividad realicen, por ejemplo, la lectura es uno de los hábitos más recomendados por los neuropsicólogos para poder prevenir la demencia. Entonces, una persona que no realice lecturas o operaciones matemáticas, lógicas o abstractas durante su día a día, pues obviamente rápido perderá su capacidad de almacenamiento de información, su memoria de corto plazo y largo plazo se verá muy afectado. Dentro de ellas también existe un cambio muy profundo en el ámbito emocional. Por ejemplo, si nos damos cuenta, si tenemos algún familiar, el sistema emocional de ellos no es la misma como antes. Por eso a veces las comparamos a los adultos mayores como niños muy pequeños, por el mismo hecho de que son muy irritables, no suelen ser tolerantes a ninguna información, peor aún a veces hablar de cosas de su vida con alguien. Entonces son como que muy cerrados a esta edad. La depresión les ataca mucho y también la ansiedad. Pueden ser debido también porque a esta edad ya empiezan a perder por lo general sus seres queridos. A lo mejor si es mujer, su marido, y si es varón, su mujer. Entonces además también sus hijos les dejan solos en algunos de los casos y pues quedan así en la nada y no existe el cuidado para ellos. Entonces esto afecta mucho para que ellos puedan tener un envejecimiento normal, porque si recordamos o volvemos a decir es que el envejecimiento es parte de nuestra vida, no podemos evitarla, pero sí podemos ayudar a las personas a mejorar su salud para que tengan un envejecimiento sano y placentero. Dentro de los cambios sociales también hay gente que por lo general, hablamos dentro de las ciudades al campo. En las ciudades por lo general las personas adultas se aíslan mucho, sus familiares los tienen encerrados, por decirlo así, en departamentos o casas en las cuales la gente sale a trabajar y el adulto mayor queda solo en casa, y es cuando esta persona pierde contacto por completo ya con la sociedad de afuera. Entonces deja de relacionarse con las personas, se estresa mucho. El cambio de rol, por ejemplo, su jubilación a veces le sirve casi en el ámbito económico, pero no le va a servir en el ámbito emocional, porque de qué le sirve a una persona tener mucho dinero a esta edad para luego no tener en qué gastar o no hacer nada. La felicidad nunca se va a comprar ni nada. Entonces es recomendable que a una persona adulta se le saque a pasear o salgan junto con ellos a realizar actividades juntos con ellos. Nunca dejarlos a un lado a ellos. Y también tenemos el ejercicio para prevenir el envejecimiento saludable. Hay un dato muy importante dentro de esta etapa, es que le realizaron en Estados Unidos. Realizaron, por ejemplo, las personas adultas, mientras más ejercicio hagan, este entrenamiento consistía en el levantamiento de pesas. Obviamente no son pesas súper pesadas, son aproximadamente de unas 8 a 6 libras, por ejemplo, digamos, durante un año aproximadamente. Entonces estas personas dieron un resultado que, por ejemplo, ellas aumentaron su equilibrio y su masa muscular, en la cual a ellos sí les ayudaba o les contribuía para que corran menos riesgos de tener caídas o riesgos de accidentes en su propia casa, por ejemplo, en su bañera, en escaleras, también en el jardín. Hay muchas cosas de esto. Entonces es muy recomendable la actividad física durante esta etapa o antes también de entrar a esta etapa. Y también la nutrición es algo muy importante. Una persona que no se alimente bien durante toda la etapa de su vida para luego tener su envejecimiento va a ser algo muy complejo y le va a producir
muchos riesgos para que no se produzca bien el envejecimiento. Por ejemplo, el deterioro de la cavidad ósea o el deterioro muscular también se debe mucho a esto. Y también tenemos los factores de riesgos también que pueden producir o son muy riesgosos a esta etapa, son por ejemplo un aislamiento o las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, las más comunes en las personas mayores, pues, son por ejemplo las diabetes, la hipertensión, el cáncer. También tenemos infecciones a las vías respiratorias debido a que hay adultos mayores que a esta edad consumen mucho el tabaco o consumen sustancias como el alcohol también. Y esto es algo muy dañino para su salud y pues se acorta el envejecimiento, un envejecimiento normal para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado dentro de eso durante el envejecimiento. A veces decimos no queremos envejecer o qué pasará cuando esté a esta edad. Lo importante es que nosotros mientras estemos acompañándole a una persona mayor es muy importante para ella durante su etapa de envejecimiento, porque la persona se va a dar cuenta de que se siente acompañada y durante esta etapa, como había mencionado, es muy crucial el acompañamiento de sus propios familiares. No como hace la mayoría de las personas, dejarlos solos o también en algunos de los casos llevarlos a asilos y en algunos de los casos también dejarlos olvidados ahí y no volverlos a ver nunca más. Hay que establecer políticas públicas también dentro de diferentes ámbitos en las que se encuentren, digo yo, por ejemplo, a nivel comunitario, provincial, también niveles políticas públicas en las que se les prevea actividad física o cuidado a personas del adulto mayor, por ejemplo, donde se les dé atención y también les ayuden a realizar actividades lúdicas como por ejemplo bailar, pintar, actividades recreacionales que son muy importantes para esta edad, y esto a la vez no le permite el envejecimiento que sea tan grotesco o frustrante para una persona adulta. Entonces, hablando todo de esto del envejecimiento en la adultez tardía, hay otro dato muy importante, que es que mientras nosotros estemos junto a una persona adulta mayor durante esta etapa, pues tenemos ese beneficio también. Hablo desde mi perspectiva, el beneficio de aprender mucho de las personas mayores, porque en base a su inteligencia o conocimiento cristalizado o inteligencia y conocimiento tácito a través de la experiencia, pues existen personas mayores o abuelitos o abuelitas que siempre están recomendando o haciendo elocuencia, algo muy importante en las que tú debes tomar decisiones en tu vida. Otro dato muy importante es que, por ejemplo, las personas a esta edad o antes de entrar a esta edad es la que se despreocupa más de su salud. Entonces lo que se recomienda es que, por ejemplo, acudan más a chequeos médicos durante esta etapa. Acudan a chequeos médicos y también tengan una buena nutrición. Por ejemplo, si hacemos una diferencia entre la alimentación de una persona del campo o quien durará más, el ciclo de vida será más amplio. Una persona de ciudad con una persona del campo es que se ha dado, por ejemplo, el del campo o también la ciudad ha habido mucha diferencia. Cierto que en la ciudad o en los países subdesarrollados a lo mejor tengan más larga su vida, es debido a que existe más accesibilidad a atención médica, a diferencia también de las personas del campo. No tienen acceso, a veces las condiciones de vida sí implican mucho de que, por ejemplo, tengan un ciclo de vida más amplio que las demás personas. Esto más el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, se ha visto también que sí, en el campo las personas sí tienen un ciclo de vida más largo también, porque
están más propensos a alimentos más nutritivos, a alimentos frescos de la tierra, a diferencia de una ciudad. El consumo de alimentos ya semiprocesados, con químicos y todos, también a lo mejor puede afectar esto a su organismo. Lo que hace diferente es que no tengan las mismas posibilidades que las personas de la ciudad. Entonces esto va a generar problemas de envejecimiento luego, cuando estén en esta etapa. También dentro de este proceso hay un dato muy importante que, por ejemplo, las personas que son de la ciudad, recaen más rápido en la demencia debido a que no hacen nada. Ya había hablado eso, pero a diferencia de los del campo, por ejemplo, una persona adulta en el campo nunca va a perder rápido la demencia porque siempre está haciendo actividad, como por ejemplo sembrar, cuidar sus animales, tiene que hacer cuentas, tiene que ver por las semillas, tiene que a lo mejor realizar la comida, todo, está siempre activo, siempre realizando alguna actividad, la que no le permite que en algún momento se quede sola en casa y caiga en demencia totalmente. Lo que sí ha existido, por ejemplo, la comparación muy grande es que, por ejemplo, en nivel rural, en el Ecuador, casi las zonas de la sierra, hay personas adultas que siempre se dedican a esta actividad que es la ganadería, y es algo muy amplio e importante para ellos. Para ellos es su entretenimiento. Si las personas o los familiares les quitan este espacio recreativo que es los animales, pues obviamente las personas van a sentirse muy tristes, van a entrar en depresión porque no saben qué otra actividad más realizar aparte de esto, ya que lo han venido realizando durante varios años, que inclusive durante su niñez inclusive se criaron de esa manera junto a sus padres. Entonces romper ese círculo, esas actividades a esa edad es algo muy complicado. O también puede ser algo relacionado con esto, como por ejemplo la migración de sus propios hijos o nietos hacia otros países. A esta edad es cuando las personas también empiezan a sufrir mucho, empiezan a tener mucha depresión, ansiedad. No lo demuestran, pero sus rasgos como cambios físicos también empiezan a notarse. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se muere o el marido se murió, o a los 3 meses, 4 meses la mujer también ya se murió? Pero sin embargo ellos nunca van a mencionar o decir que están tristes por eso, o que se sienten mal por su marido o por la muerte de ellos. La ansiedad y la depresión es algo que te carcome o carcome al ser humano de manera interna. Si no lo hablamos, no lo debatimos, no hablamos con algún familiar con quien tenemos confianza, pues terminará arruinándonos por completo, y esto nos puede llevar hasta la muerte. Entonces, para finalizar, yo recomiendo a todas las personas quienes escuchen este podcast, cuiden a todas sus personas adultas mayores que vivan con ustedes, valórenlos. Dentro de ellas el cuidado es muy fundamental. Enseñarles actividades recreacionales en las cuales a ellos les permita siempre tener activo su parte cognitiva, su memoria, realizar actividad física como caminar. Si no existe la facilidad de entrar o tener acceso a pesas o al gym, pues la persona no hace falta, solo necesita caminar, actividad física diaria. Entonces también otro hábito muy importante a esta edad es la lectura, aunque muchos de los abuelos o abuelitas siempre se dedican mucho a leer bastante, pero en algunos de los casos no. A veces, como había mencionado, a esta edad los abuelitos son más irritables o más cerrados, que a veces no quieren ni escuchar ni la opinión de las personas, peor aún de los familiares. Entonces es muy recomendable a esta edad tener mucho cuidado con ellos, porque corren el riesgo a veces de algunas caídas o riesgos de accidentes a esta edad.
Entonces, para finalizar, espero que les haya gustado este podcast y pues espero les haya contribuido en algo muy importante en su vida y sepan cómo afrontar esta realidad del envejecimiento. Recordemos que es parte de nuestra vida y que todos pasaremos por esa etapa y no podemos prevenirla, simplemente podemos mejorar la calidad de salud de la persona para que tenga un ciclo de vida a lo mejor un poco más larga que otra persona. Así que nos vemos en otro podcast más. Hasta pronto.